Feliz y bendecido día a todos los que nos ven por este medio. Estamos en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui, en la República Bolivariana de Venezuela. Nuevamente agradecido con la Junta Directiva de mi gremio, especialmente con la Secretaría de Estudios e Investigaciones, por la oportunidad de estar acá nuevamente con ustedes y plantearles el tema de hoy. Es importante recordar que nuestro canal de YouTube está próximo a obtener los 5.000 suscriptores y estamos profundamente agradecidos con el público que nos sigue a través de este medio. El tema de hoy está referido a cómo estudiar las NIF, cómo ejercitar nuestro entendimiento para comprender, para conocer las normas internacionales de información. Este servidor, que es quien va a servir de facilitador el día de hoy. Mi nombre es Rister Rodríguez, yo soy contador público colegiado, licenciado en Administración, Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, y actualmente me desempeño también como experto contable judicial en los tribunales de la circunscripción judicial del Estado Anzoátegui. Para abordar este tema, cómo estudiar las NIF, cómo ejercitar nuestro entendimiento para conocer, para comprender estos estándares internacionales, es bien difícil no sentirse inicialmente abrumado por la cantidad de información. De hecho, en el caso de las NIF de grandes entidades, sin tomar en cuenta el otro estándar, el otro que es el de pequeñas y medianas entidades, solo en las NIF de grandes entidades, si tomamos en cuenta las normas, las interpretaciones y los fundamentos de las conclusiones, estaríamos hablando de más de 3.000 páginas. Realmente es una información que no es fácil de asimilar en un momento determinado. Pero tenemos la opinión, y es lo que vamos a esbozar acá en el desarrollo de nuestra exposición, tenemos la opinión de colegas que actualmente se han ganado todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento como personas que tienen amplia experiencia, amplio conocimiento, amplia práctica en la aplicación, en el asesoramiento de estas normas. Y que ellos de una u otra manera han dado a conocer su metodología personal. ¿Cómo llegaron ellos a ejercitar ese entendimiento para comprender, para conocer las normas internacionales de información financiera? Tenemos el caso del especialista de la hermana República de Colombia, doctor Edmundo Flores. El doctor Edmundo Flores hace 10 años, a través del canal actualizate.com, habló de este tema. Y habló de su metodología personal. Y él recomendaba lo siguiente, de lo cual hacemos cita textual. Empezar por la NIF para pymes. Es decir, por la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades. ¿Por qué? Porque vienen de una manera mucho más sencilla. Y en eso tiene mucha razón. Porque si nosotros tomamos la NIF para pymes, enmienda 2015, claro, la norma sin los fundamentos de las conclusiones son 276 páginas. Si lo comparamos con las más de 3.000 páginas que tienen las NIF para grandes entidades, realmente el contenido es un poco más simplificado. Y no solamente que vienen de una manera mucho más sencilla, tal cual como él lo menciona, el material está disponible en la red. Tiene ejemplos, tiene ejercicios. El IASB, que es el ente emisor de los internamente, el IASB, que es la junta emisora de esas normas y que tiene su sede en Londres, Inglaterra, ha establecido lo que nosotros hemos denominado un material de entrenamiento con ejemplos prácticos, con preguntas en forma de trivia, es decir, trivia que hay que seleccionar la respuesta correcta de una gama. Entonces, ese material fue desarrollado por el IASB en función a las NIF para pymes y permiten que usted pueda de una u otra manera
iniciarle el estudio de estas normas, facilitarle el entendimiento de estas normas a través del material de entrenamiento. Entonces, en ese sentido, una vez que vayamos superando esa primera etapa, que es la introducción a los estándares internacionales, como lo establece el experto doctor Edmundo Flores, pues ya podríamos pasar a un aprendizaje de NIC full, es decir, de NIF de grandes entidades, si acaso ese es nuestro objetivo. Eso lo manifestaba el colega Edmundo Flores hace 10 años y tiene plena vigencia, es decir, comenzar por la NIF para pymes. Y luego, si ese es nuestro objetivo, abordar las NIF de grandes entidades. Aprovechar que la NIF para pyme viene de una manera mucho más simplificada, que el IASB, que es el ente emisor de esas normas, ha emitido un material de entrenamiento con ejemplos prácticos, con preguntas de selección. Y por otra parte, también vamos a citar la experiencia personal del colega Reni Espinosa, quien fue director del Instituto de Altos Estudios de Información Financiera. Vale recordar que Reni Espinosa fue quien coordinó el programa que nos permitió certificarnos a principios de 2009 como facilitadores en normas internacionales de información financiera. Para aquel momento no existía la NIF para pymes, es decir, lo único que existía es lo que hoy denominamos como NIF de grandes entidades. Y ya previamente, desde el año 2004, nuestra Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, en un directorio nacional ampliado celebrado en Acarigua en enero de 2004, había decidido adoptar estas normas internacionales de información financiera. Y para el 2008 ya estableció un cronograma específico a seguir para esta adopción. Y su principal preocupación era formar facilitadores en estas normas, donde no solamente se iba a evaluar el conocimiento que pudiéramos tener en la norma, sino las habilidades comunicacionales para poder ser entonces facilitadores en normas. Y afortunadamente el Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui en aquella oportunidad fue la sede de Oriente, donde pues nos evaluaron en ese sentido, y el colega Reni Espinosa fue el que con su equipo coordinó ese programa que nos permitió certificarnos en esa oportunidad. Posteriormente, el colega Reni Espinosa, a través del Instituto de Altos Estudios de Información Financiera, coordinó la prueba de certificación voluntaria en BENNIF PYME. Vale recordar que BENNIF es como se denominan los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, pero cuando se refiere a BENNIF PYME se refiere a la NIF para pyme acompañada de los boletines locales que emite la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, denominados BENNIF, y que significan boletines de aplicación en Venezuela de la norma de información financiera. El colega Reni Espinosa, en una entrevista concedida a Naima Consultores en el año 2014, nos habló de su experiencia personal, de cómo él pudo desarrollar el entendimiento para comprender, para conocer las normas internacionales de información financiera. Y él simplifica el estudio de las NIF en 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos, estudiar el marco conceptual. El marco conceptual, que es el marco general teórico de las normas internacionales de información financiera. Y ese estudio de ese marco conceptual le ayudó a entender, le ayudó a simplificar que existen dos categorías, dos grandes categorías en las bases de medición que establecen las normas. Una que se asocia, que tiene tendencia hacia la base contable sobre la base del costo, y otra sobre la base de medición en función al valor razonable, al valor del dinero en el tiempo. Luego hace referencia a hacer un mapa conceptual en una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque él pudo apreciar que la norma en todo momento hace referencia al valor presente, al valor de hoy. Es decir, que si se reconoció un evento en el pasado que tenga que ver, por ejemplo, con propiedad, planta y equipo, se trae a valor presente, tomando en cuenta la depreciación de esa propiedad, planta y equipo. Si es un intangible, se trae a valor presente, tomando en cuenta la amortización. Si es un terreno que no se deprecia, bueno, se trae a valor presente, tomando en cuenta que es un activo que se revaloriza. En ese sentido, pudiera ser aplicando una revaluación,
una revalorización que es aceptada no solamente en el estándar de grandes entidades, también en la NIF para PYME, de acuerdo con la enmienda 2015. Pero si es un pago que vamos a hacer en el futuro o es un ingreso que va a percibir la entidad en el futuro, se puede traer a valor presente, aplicando la fórmula del valor presente neto y aplicando también una tasa de descuento. Y eso permite medir el impacto financiero de ese ingreso o de ese pago que se va a hacer en el futuro, pero medirlo a valor presente. Y en ese sentido recomienda hacer esa línea de tiempo. Finalmente, también el aspecto fundamental que él considera allí es la clasificación en corriente y no corriente que aplica tanto al activo como al pasivo, donde el activo se tiene que dividir en esas dos grandes categorías, corriente y no corriente. El pasivo también en esas dos grandes categorías, corriente y no corriente. Con respecto a esa parte, él manifestaba lo siguiente y lo citamos textualmente. Lo clasificado como corriente se mide alrededor de un precio porque la empresa quiere negociar con ello. Va a salir de la entidad. Pero lo no corriente, la empresa no está interesada en negociarlo, en venderlo, sino en usarlo. Se mide a valor de uso, es decir, cuánto puede rendir en su vida útil. Claro, porque lo no corriente, la empresa va a usarlo y va a hacer uso de ello por varios periodos económicos. En cambio, lo no corriente, pues la empresa lo va a destinar a su venta. Eso fundamentalmente en el caso de los activos. En el caso de los pasivos, allí sí vamos a tomar en cuenta la temporalidad. Aquella obligación que tiene un plazo dentro de los 12 meses y aquellas obligaciones que tienen un plazo mayor a 12 meses. ¿Qué pudiéramos agregar a la metodología personal que han planteado estos colegas? Y que la podemos resumir básicamente en que pudiéramos iniciar nuestro estudio de manera simplificada a través de la NIF para PYME, porque viene de una manera más simplificada, porque tiene material de entrenamiento. Y luego de allí podemos pasar a la NIF de grandes entidades, si es que ese es nuestro objetivo. Y si vamos a pasar a la NIF de grandes entidades, lo primero que tenemos que estudiar es el marco teórico general, que es el marco conceptual. ¿Qué pudiéramos agregar a eso? Me permito agregar lo siguiente, y esta es mi experiencia personal. Pudiéramos estudiar los aspectos generales de la norma primero, tener un entendimiento, desarrollar un entendimiento sobre los aspectos generales de la norma, para luego abordar los aspectos particulares de cada norma en específico. Por ejemplo, las normas internacionales de información financiera. Existe un estándar para los entes públicos, ya sean territoriales o no territoriales, que son las NIC-SP. NIC-SP en español significa Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público, también conocidas por sus siglas en inglés IPSAS, y que son emitidas por un ente denominado ICSASB, que es la Junta Emisora de Normas para el Sector Público. Las NIF, es decir, las Normas Internacionales de Información Financiera, tanto las de grandes entidades como las de pequeñas y medianas entidades, aplican a entidades con ánimos de lucro. Las NIF no aplican a los entes públicos. Por ejemplo, a una alcaldía, a una gobernación, que es un ente público territorial, no aplican las NIF. Aplican las NIC-SP. Esa es una generalidad de la norma que debemos manejar. Es decir, las NIF, tanto las de grandes entidades como las de pequeñas y medianas entidades, aplican a entidades con ánimos de lucro, porque los entes públicos territoriales y no territoriales tienen su propio cuerpo de normas internacionales de contabilidad, que son las NIC-SP. Por otra parte, ¿por qué el IASB, que es el ente emisor de las normas y que tiene su sede en Londres, Inglaterra, ha dispuesto dos estándares? NIF plenas para entidades que cotizan en grandes mercados bursátiles que tienen obligación pública de rendir cuentas, y la NIF para pymes, para pequeñas y medianas entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas, que no cotizan en grandes mercados bursátiles. Porque según un estudio desarrollado por el IASB, que es el ente emisor de las normas, aplicar la rigurosidad de la información establecida en NIF plenas implicaría para las pequeñas y medianas entidades esfuerzos y costos desproporcionados a los beneficios recibidos.
Es decir, que en algunos casos sería mayor el costo de implementar la norma que de los beneficios que pudiera recibir una pequeña y mediana entidad. Por eso fue que se emitió un cuerpo separado, un cuerpo simplificado que aplique a ese tipo de empresas. Y que es muy importante tomar en cuenta también que el mayor número de empresas que existen en el mundo son pequeñas y medianas entidades. Si usted lo aplica a una localidad como por ejemplo Venezuela, el mayor número de empresas que todavía subsisten, a pesar de la crisis económica, a pesar de la situación de pandemia, a pesar de la voracidad tributaria, son pequeñas y medianas entidades. Y ahora bien, ya sabemos que las NIF aplican a entidades con ánimos de lucro y que hay dos cuerpos separados, uno para grandes entidades y otro para pequeñas y medianas entidades. Pero ¿cómo están compuestos estos dos grupos de normas? En el caso de NIF de grandes entidades tenemos las normas propiamente dichas y tenemos las interpretaciones. En cuanto a las normas, están las NIF propiamente dichas, las normas internacionales de información financiera, que hasta ahora se han emitido 17. Pero también tenemos las antiguas NIC, las normas internacionales de contabilidad, que el ente emisor anterior, el IAC, había emitido 41. Algunas se han derogado, otras se mantienen todavía, y algunas, aunque conservan su nomenclatura original, ha sido modificado su contenido. Y en cuanto a las interpretaciones, tenemos la CINIF. CINIF significa Comité de Interpretaciones de las NIF, y como su nombre lo indica, son interpretaciones de las NIF. Y también tenemos la SIC. Las SIC son las interpretaciones de las NIC. En el caso de NIF, para grandes entidades hablamos en plural porque existe una norma como tal para cada tema. Pero en el caso de la NIF para pymes hablamos en singular porque es una sola norma dividida en 35 secciones. Entonces esa es otra generalidad. Tenemos las NIF de grandes entidades que incluye a las NIF propiamente dichas, a las normas internacionales de contabilidad y a las interpretaciones. CINIF, que son las interpretaciones de las NIF, y las SIC, que son las interpretaciones de las NIC. Y en el caso de pequeñas y medianas entidades, es una sola norma dividida en 35 secciones. Cuando hablamos en Venezuela de BEN-NIF, BEN-NIF es como se denominan en Venezuela los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Y qué incluyen esas BEN-NIF? Incluyen a los estándares internacionales. Es decir, a la NIF de grandes entidades, a la NIF para pyme, pero acompañadas de unos boletines locales. Unos boletines locales emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, denominados BEA-BEN-NIF. ¿Y qué significa BEA-BEN-NIF? Boletín de aplicación en Venezuela de la norma de información financiera. Estos boletines complementan la aplicación de los estándares internacionales en Venezuela. Entonces, cuando nos referimos a BEN-NIF son las NIF acompañadas de los BEA-BEN-NIF. Cuando hablamos de NIF de grandes entidades, solamente nos estamos refiriendo a la que aplica a las entidades que cotizan en los grandes mercados bursátiles, que tienen obligación pública de rendir cuentas, y cuando hablamos de NIF para pymes, solo al estándar que aplica a pequeñas y medianas entidades. Y BEN-NIF abarca todo lo anterior. Pero ¿por qué se emiten estos BEA-BEN-NIF? ¿Por qué se emiten estos boletines de contabilidad locales? La respuesta la encontramos en la BEA-BEN-NIF número 0, versión 5, específicamente en el párrafo 9. Allí nos indica que las normas de carácter mundial pueden no contemplar aspectos específicos de Venezuela. Y si no contemplan aspectos específicos de Venezuela, se requiere pues que el ente emisor en Venezuela, que es la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, haciendo uso de su juicio profesional tal cual lo permiten las normas internacionales de información financiera, tanto en la NIC 8, párrafo 10, como en la NIC para pyme, párrafo 10.4, pueda emitir un principio local. Y uno pudiera preguntarse, bueno, pero ¿cuáles son esos aspectos, esos hechos económicos que no tienen una guía explícita en la NIF de grandes entidades o en la NIF para pyme que requieran que la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela emita un boletín local? El ejemplo lo tenemos recientemente.
con el BABNIF número 12, que establece el tratamiento contable, el tratamiento contable específico para la tenencia de criptoactivos propios cuando una entidad decide utilizar los criptoactivos como medio de pago, medio de intercambio. Eso no está contemplado en la NIF de grandes entidades ni en la NIF para pymes. Lo que existe es un criterio emitido por el CINIF, es decir, por el Comité de Interpretaciones de las NIF, que internacionalmente se conoce también por sus siglas en inglés IFRIC, pero es un criterio, no es una norma. En este caso, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela emitió una norma, un boletín que establece claramente el tratamiento contable a seguir en el caso que una entidad utilice en Venezuela criptoactivos como forma de pago, forma de intercambio o que lo utilice también para fines especulativos. Ese párrafo 9 indica también que pueden existir razones de tipo legal, económicas o técnicas que conlleven a la adopción condicionada o a la no adopción de alguna NIF como principio de contabilidad generalmente aceptado en Venezuela. Y finalmente establece que se hace necesaria la revisión de cada una de ellas, de las normas internacionales, para analizar los impactos de su aplicación en el entorno económico venezolano. Y ahora bien, ¿por qué la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela tiene la atribución de emitir estos boletines? Porque si revisamos el prólogo de la NIF para pymes, el prólogo es el discurso que antecede a la norma, en este caso a la NIF para pymes. En el párrafo 13, y acá lo citamos textualmente, allí indica que las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las normas del IASBI, del ente emisor, recaen en las autoridades legislativas y reguladoras y en los emisores de normas en cada jurisdicción. Esto se cumple tanto para las NIF completas, que son las de grandes entidades, y para las NIF para pymes. Es decir, el IASBI lo que tiene es el derecho de autor de las normas, pero el IASBI no puede imponerle a una localidad en específico que aplique estas normas. Esa decisión recae en la autoridad legislativa, en la autoridad reguladora o en los emisores de normas de cada localidad, de acuerdo con lo que reconoce el párrafo 13 del prólogo de la NIF para pymes. Y en ese sentido, ¿quién es el emisor de normas en Venezuela? De acuerdo con una norma sublegal, que es el Reglamento General de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 209, parágrafo segundo, allí se establece textualmente, y citamos, se entiende como principio de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela aquellos emanados de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Es decir, que legalmente en Venezuela la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela es el ente emisor de principio de contabilidad. Ejerciendo uso de esa atribución, emite los boletines locales que complementan la aplicación de las normas internacionales de información financiera que conjuntamente con esos boletines locales conforman lo que en Venezuela denominamos BECNIF, que son nuestros principios de contabilidad. Ahora bien, para el mejor entendimiento de esto, para aquellas personas que deseen iniciar el estudio en las NIF de manera autodidacta o que también pudieran de una u otra manera proyectar su marca personal, pudieran aprovechar los programas de certificación que tiene actualmente nuestra Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Le digo por experiencia, yo hice la del programa de certificación voluntaria, porque no es obligatorio, es voluntario, pero si usted quiere proyectar su marca personal, yo le aconsejaría que a nivel curricular es muy importante que pueda obtener esta certificación, aparte de la satisfacción del conocimiento que uno adquiere allí, de los grupos de estudio que uno puede desarrollar allí, y efectivamente lo introduce a uno en este tema que para el ejercicio de nuestra profesión es importante, porque si usted va a actuar como auditor financiero, usted tiene que conocer los principios de contabilidad, porque usted va a emitir una opinión sobre la información financiera. Entonces, en ese sentido, usted tiene que estar con pleno conocimiento de cuáles son los requisitos que se establecen en nuestros principios para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de esa información, para poder emitir una opinión.
si es como auditor. Si usted va a preparar, bueno, tiene que estar claro cómo va a preparar esa información. Si usted es asesor, bueno, tiene que estar claro en cómo va a asesorar. Tiene que conocer necesariamente la norma. Entonces pudiéramos aprovechar estos programas de certificación que tiene la federación. Hay un programa que fue el que yo hice, que es el de certificación voluntario en BECNI Pymes. Y fíjense que se comienza con pymes, tal cual la recomendación que hace el doctor Edmundo Flores. Pero actualmente también hay otra, que es el programa de certificación para docentes. Y en este caso está dirigido a contadores públicos, aun cuando este no es un tema exclusivo de contadores públicos, pero en el caso de la federación establece ese programa de certificación para contadores públicos que sean docentes universitarios. Un programa específico para ellos que es bastante bueno. Entonces, para el estudio autodidacta de esto pudiéramos aprovechar esos programas de certificación que nos van a ayudar, nos van a obligar de una u otra manera a desarrollar nuestro entendimiento para conocer, para comprender estas normas internacionales. Y pudiéramos aprovechar el material de entrenamiento emitido por el IASBI. Pero también existe un material que ha desarrollado el Instituto de Altos Estudios de Información Financiera y que ha permitido que los que de una u otra manera en tiempo pasado y los que están en el presente preparándose para obtener su certificación voluntaria, material de entrenamiento que nos ha permitido de una u otra manera facilitarnos el estudio de esta norma. Ese material de entrenamiento trae preguntas en forma de trivia, preguntas que en el marco de una prueba, en el marco de un concurso, inclusive en el marco de un juego, establecen la forma de seleccionar la respuesta correcta dentro de una gama de opciones. Y en el caso de la prueba de certificación voluntaria también existían casos prácticos. Yo me voy a permitir colocar algunos ejemplos de esas trivias que nos ayudan de una manera muy simpática a adentrarnos, a perfeccionar nuestro entendimiento del conocimiento que debemos tener de esas normas internacionales de información financiera. Aquí les traigo un ejemplo de una pregunta, en este caso de verdadero y falso. Y esta es tomada del material de entrenamiento. Aquí nos preguntan, por ejemplo, o hacen esta siguiente afirmación. Los principios para el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos contenidos en la NIP plenas son los mismos en la NIP para pymes. Vean que esta afirmación tiene que ver con el conocimiento general de la norma. Y sencillamente hay dos opciones, verdadero o falso. En este sentido, falso. ¿Por qué? Algunos principios para el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos contenidos en la NIP plena, es decir, en la NIP de grandes entidades, han sido modificados, simplificados en la NIP para pymes. Es decir, que no son los mismos. Y esto es importante manejarlo. No son los mismos. Porque los de la NIP para pymes están simplificados. Otra pregunta en forma de trivia. La NIP para pymes es una norma independiente en el sentido de que en la presentación de sus estados financieros, la compañía que la use no requiere mirar también los requerimientos de la NIP plena. Es decir, que si en el caso de una pyme que adopte en consecuencia la NIP para pyme, si adopta esta norma no necesita acudir a la NIP de grandes entidades, sino que con la NIP para pyme es suficiente. Verdadero, porque es un cuerpo de normas separado, aplica exclusivamente a la NIP para pyme. La NIP para grandes entidades tiene su cuerpo de normas separado. Esta es una manera que nos permite a nosotros facilitar el entendimiento de la norma, conocer los aspectos generales de la norma antes de entrar a los aspectos particulares de cada norma en particular. Esta pregunta la tomé de la prueba de certificación voluntaria, la cual tuve que hacer para poder certificarme y que refiere al aspecto específico de Venezuela. Vean el enunciado de esta pregunta donde indican lo siguiente, y esta es de selección, esta no es de verdadero y falso. La empresa ABC es una entidad domiciliada en Venezuela, bajo leyes venezolanas y con acciones emitidas que se negocian públicamente en las bolsas de valores latinoamericanas. En consecuencia, las normas que estaría obligada a aplicar para que sus estados financieros estén de acuerdo con NIF son A. NIF para las pymes. B. NIF plenas. C. NIF aceptadas en Venezuela, es decir, las BECNIF. D. Cualquiera de las opciones anteriores. C. Ninguna
de las opciones anteriores. En este sentido hay que analizar el enunciado. Nos está indicando que es una empresa, si bien es cierto está constituida en Venezuela, de acuerdo con las leyes venezolanas. Sus acciones se negocian públicamente en bolsas de valores latinoamericanas. Para estar de acuerdo con NIF, ¿cuál es el cuerpo normativo que debe aplicar? Ni plenas. Ni plenas, ¿por qué? Porque quienes cotizan en bolsas de valores tiene obligación pública de rendir cuentas. Por ejemplo, si una empresa cotiza en la bolsa de Caracas, está sujeta al control de la SUNAVAL, de la Superintendencia Nacional de Valores, tiene obligación pública de rendir cuentas. En ese sentido, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 1.5 de la NIP para pymes, el párrafo 1 de la NIP, 1.5 de la NIP para pymes, recordemos que la sección 1 de NIP para pymes se refiere a qué se considera contablemente como una pequeña y mediana entidad. Y en ese párrafo 5 de la sección 1 lo que establece es que pequeñas y medianas entidades son aquellas que no tienen obligación pública de rendir cuenta. Una empresa cuyas acciones coticen en mercados de valores es una entidad que está obligada a rendir cuentas. En ese sentido no le aplicaría la NIP para pymes, sino la NIP de grandes entidades. Y eso es una generalidad. Ahora bien, tenemos esta otra pregunta en forma de trivia, pero verdadero y falso. Una entidad puede utilizar para los estados financieros títulos distintos a los empleados en la NIP para pymes. Fíjense que es una pregunta específica de NIP para pymes. Y entonces nos indica, una entidad puede utilizar para los estados financieros títulos distintos a los empleados en la NIP para pymes siempre que estos no generen confusión, verdadero o falso. Cuando se refiere a los títulos, acuérdense que los estados financieros, de acuerdo con las NIF, no solamente sino de grandes entidades, se denominan estado de situación financiera, lo que antiguamente denominábamos balance general. Estado de resultados, lo que antiguamente denominábamos estado de ganancias y pérdidas. Ahora, pudiéramos utilizar una denominación distinta a estado de situación financiera, a estado de resultados, siempre y cuando no genere confusión. Verdadero. ¿Dónde está establecido eso? En el párrafo 22 de la sección 3 de la NIP para pymes. También pudiéramos decir párrafo 322. La sección 3 de la NIP para pymes es la que nos establece las normas generales para la presentación de estados financieros. Y ahí establece que en su artículo, en su párrafo 22 de la sección 3, que sí se pueden utilizar nombres distintos siempre y cuando no generen confusión. Ahora bien, lo que uno recomienda es que utilicemos los nombres que están en la norma, porque si vamos a adoptar la norma, vamos a adoptarla tal cual, con un lenguaje que es universal. Pero no está obligado a utilizar esos nombres, puede utilizar otros siempre y cuando no generen confusión. Vean cómo esto nos introduce a la norma, cómo de manera simpática podemos introducirnos a la norma, y si queremos profundizar, allí tenemos el párrafo que lo sustenta, el párrafo 322 de la NIP para pymes. Vean esta pregunta la traje porque fue una pregunta que nos hicieron en la prueba de certificación voluntaria, y vean en la forma en la cual está redactada. Allí nos preguntan, de acuerdo con BEAVEN-NIF, fíjense, no nos están preguntando de acuerdo con NIF, ni de acuerdo con NIP para pyme, de acuerdo con BEAVEN-NIF, es decir, la situación específica de Venezuela, de acuerdo con los boletines emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. De acuerdo con los BEAVEN-NIF, la presentación del resultado integral total se hará, de acuerdo con una de las siguientes opciones: A, en un único estado resultado integral; B, en dos estados separados, un estado resultado y un estado resultado integral; C, de manera indiferente. Si esta pregunta nos lo hubieran hecho de otra manera, es decir, nos hubieran preguntado, de acuerdo con NIP para pymes, ¿cómo se hace la presentación del estado resultado integral total?, la respuesta sería una. Pero como nos están preguntando de acuerdo con BEAVEN-NIF, la respuesta es otra. Y la respuesta es la siguiente: en dos estados separados. ¿Dónde está establecido esto? En el párrafo 17
de la BA-BENIR número 5, que se refiere, versión 2, que es la que está vigente hoy en día en Venezuela, 16 de abril de 2021, de acuerdo con el BA-BENIR número 8. El BA-BENIR número 5 es el que establece el criterio para la presentación del resultado integral total. Y ahí establece en el párrafo 17 que en Venezuela se hará en 2 estados separados. Pero en la NIP para pymes, en la sección 5, que es la que se refiere al estado de resultados, específicamente en el párrafo 5.2, permite hacerlo de manera indiferente. Es decir, le da la opción a la empresa a que si en un estado de resultado integral, en un estado único o en forma separada. Eso es de acuerdo con NIP para pyme, pero de acuerdo con el BA-BENIR número 5 no. En Venezuela tiene que hacerse de forma separada. Y el BA-BENIR número 5 sustenta eso sobre la base de lo establecido en el Código de Comercio. De todas maneras, si usted quiere profundizar más sobre el tema, ya sabe que puede acudir al BA-BENIR número 5, específicamente al párrafo 17. Vean esta pregunta es de NIP para pymes. Todos los requerimientos de información a revelar en las notas a los estados financieros se encuentran en la sección 8 de NIP para pymes. Es importante recordar que la sección 8 está referida a cómo presentar las notas revelatorias, las notas a los estados financieros. Y es que los estados financieros no se consideran que estén confeccionados de manera completa si no van acompañados de estas notas. Pero si bien es cierto, existe una sección específica para las notas, aquí están planteando que si todos los requerimientos están exclusivamente en esa sección 8. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Dónde está establecido esto? En el párrafo 8.1 de la NIP para pyme, que es lo mismo que decir párrafo 1 de la sección 8. Allí se establece que además de los requerimientos que están establecidos ciertamente en la sección 8, casi todas las demás secciones de la NIP para pyme requieren información a revelar que normalmente se presenta en las notas. Si usted va, por ejemplo, a la sección 13 de inventario, ahí establece unos requisitos específicos a revelar con respecto a los inventarios. Si usted se va, por ejemplo, a la sección 16 de propiedad, planta y equipo, ahí hay unos requisitos específicos que hay que revelar con respecto a la propiedad, planta y equipo, adicional a los que están en la sección 8, que son generales. Esta sección 8 tiene su equivalente en NIF de grandes entidades, que vendría a ser la norma internacional de contabilidad número 1, que se refiere a la presentación de estados financieros, y dentro de esas normas para la presentación de estados financieros están las normas para las notas revelatorias. Ahora bien, ahora tenemos una trivia que se refiere, una pregunta en forma de trivia, que se refiere a un aspecto específico. Ya no es un aspecto general, un aspecto específico que tiene que ver con los métodos de costeo de los inventarios. Y aquí nos indica, según NIF, fíjense ustedes, según NIF, el método WEPS, que lo conocemos en castellano como última entrada, primera salida, y que también se identifica con sus siglas en inglés LIFO, que quiere decir Last In First Out, para determinar el costo de inventario no está permitido en la norma, no está permitido en NIF. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y no podemos olvidar eso. El método WEPS no está permitido en las normas internacionales de información financiera. Permite el método PEPS, primera entrada, primera salida. Permite el método promedio ponderado. Permite el método de identificación específica, pero no permite el método WEPS. Esto no solamente está en la NIP para pymes, específicamente en el párrafo 13-18 de la NIP para pyme, que es lo mismo que decir párrafo 18 de la sección 13. La sección 13 de la NIP para pyme es la que está referida al tratamiento contable de los inventarios. Su equivalente NIF de grandes entidades es la norma internacional de contabilidad número 2, que es la que refiere a inventarios. Y en esa norma internacional de contabilidad número 2, si usted revisa la parte introductoria de esa norma internacional de contabilidad número 2, en el párrafo introductorio 13 establece exactamente lo mismo. No está permitido en la norma el método WEPS.
Y esta es una característica que diferencia a las normas internacionales de información financiera, tanto las de grandes entidades como las de pequeñas y medianas entidades, de los US GAAP, que son los principios de contabilidad emitidos por FASB, los principios de contabilidad estadounidenses. En los principios de contabilidad emitidos por FASB, los principios de contabilidad estadounidenses, sí se acepta el método WEPS. Pero esta es una particularidad del manejo de inventario que no podemos olvidar. No está permitido el uso del método WEPS. Y como en Venezuela hemos adoptado BENNIF, que incluye la aplicación de las normas internacionales de información financiera, para nuestro sistema contable no está permitido el uso del método WEPS. Tendríamos que optar por cualquiera de los otros métodos, el método PEPS, el promedio ponderado o el de identificación específica. Si usted desea profundizar más sobre esto, puede acudir a la fuente que le hemos citado acá, el párrafo 13 y 18 de la NIP para pymes. Otra pregunta en forma de trivia que nos ayuda a entender mejor la norma es la que aparece acá, también con la opción de verdadero y falso. En una pequeña industria, es decir, en una empresa manufacturera, pero pequeña, el cargo por depreciación, es decir, el gasto por depreciación de un equipo de fabricación, el equipo de fábrica, el equipo con el que desarrollan el producto que vende la empresa, no debe reconocerse en el estado de resultados, como gasto, sino incluirse en los costos de los inventarios. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Dónde está establecido esto? En el párrafo 13-18, que es lo mismo que decir párrafo 18 de la sección 13. Pero también en el párrafo 17-17 de la NIP para pymes, que es lo mismo que decir párrafo 17 de la sección 17. La sección 17 es la que se refiere a propiedad, planta y equipos. Tenemos la sección 16 que se refiere a propiedades de inversión, pero la sección 17 se refiere a propiedad, planta y equipo. Esa sección 17 tiene su equivalente en NIF de grandes entidades, que sería la norma internacional de contabilidad 16, que también se refiere al tratamiento contable de propiedad, planta y equipos para grandes entidades. Tanto en el párrafo 17 de la sección 17, que es la de propiedad, planta y equipo, como en el párrafo 18 de la sección 13 de inventario, se establece que el cargo por depreciación de un equipo de fábrica debe incluirse en el costo de los inventarios, en el costo de conversión. Y aquí tenemos que repasar un poquito lo que es contabilidad de costo. ¿Qué es el costo de conversión? El costo de conversión es aquel que permite transformar una materia en producto terminado, y dentro de ese costo de conversión tenemos la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Dentro de esos costos indirectos de fabricación está la depreciación del equipo de fábrica. Si queremos profundizar más sobre esto, podemos acudir a los párrafos 13-18 de la NIP para pymes y 17-17 también de la NIP para pymes. Y también tiene su fuente en grandes entidades, que es la norma internacional de contabilidad número 2 y la norma internacional de contabilidad 16, en el caso específico de propiedad, planta y equipo. Por otra parte, una generalidad que es importante conocer es la siguiente. ¿Por qué en todo momento hemos hecho, si bien es cierto, nos hemos basado en la NIP para pymes, por qué en todo momento hemos señalado el equivalente que tiene esta norma, la sección de NIP para pymes, en la NIP de grandes entidades? Porque en la misma NIP para pymes, en la sección 10, que se refiere a políticas contables, cambio en las estimaciones y corrección de errores, nos establece que, en el párrafo 10.4, que si una transacción, suceso o condición no tiene una guía explícita para su reconocimiento contable en la NIP para pymes, usted puede aplicar el juicio profesional. Y el párrafo 10.6, que es lo mismo que decir párrafo 6 de la sección 10, establece que para la aplicación de ese juicio profesional, la gerencia de la entidad puede, es decir, si puede, es potestativo, puede también considerar los requerimientos y guías en las NIF completas que traten cuestiones similares y relacionadas. Es decir, de acuerdo con el párrafo 16 de la NIP para pymes,
si ésta no contempla una guía explícita para una transacción, suceso o condición, una pyme puede acudir supletoriamente a lo establecido en las NIF de grandes entidades. ¿Y cuál pudiera ser un ejemplo ilustrativo de una transacción, suceso o condición que no esté establecida una guía explícita en la NIF para pymes, pero que sí esté establecida en las de grandes entidades? Un ejemplo ilustrativo es cuando una empresa va a hacer un aumento de capital y ese aumento de capital normalmente es en una fecha intermedia, no necesariamente va a coincidir en la fecha de cierre de la entidad. Necesariamente la empresa tendría que consignar en el registro mercantil correspondiente el estado financiero antes y el estado financiero después de ese aumento de capital. Estamos hablando de información financiera intermedia. La NIF para PYME no contempla una sección que indique cómo preparar información financiera intermedia. Pero las normas internacionales de información financiera para grandes entidades sí tienen una norma, que es la norma internacional de contabilidad 34, que establece cómo preparar, cómo presentar información financiera intermedia. En ese sentido, en el caso de un aumento de capital por parte de una pyme, usted puede acudir supletoriamente a la metodología establecida en la NIF 34 para preparar esa información financiera intermedia, porque como no existe una guía en la NIF para pyme, usted puede acudir supletoriamente a lo que establece la NIF de grandes entidades, por aplicación del párrafo 16 de la NIF para pymes. Pero puede ocurrir lo siguiente. Puede ser que esa transacción, suceso o condición tampoco tenga una guía explícita en las NIF de grandes entidades. En ese sentido, el párrafo 10 de la norma internacional de contabilidad número 8, la norma internacional de contabilidad número 8 también se refiere, pero en las grandes entidades, a políticas contables, cambios en las estimaciones y corrección de errores. Ahí establece en el párrafo 10 que usted puede acudir al juicio profesional, puede aplicar la gerencia del juicio profesional. Y el párrafo 12 de esa NIC 8 establece que para la aplicación de ese juicio profesional también puede, y acá hacemos cita textual de hecho, podrá considerar también los pronunciamientos más recientes de otras instituciones emisoras de normas que empleen un marco conceptual similar al emitir normas contables. Es decir, usted puede acudir a lo emitido por otros entes emisores de normas que tengan un marco conceptual similar al de las NIF. Y aquí pudiéramos hacer referencia, bueno, si no está en la NIF para pymes, si no está en la NIF de grandes entidades, bueno, pudiera estar incluido en los BEAM-NIF, que son los principios de contabilidad locales nuestros que acompañan la aplicación de esos estándares. Bueno, pero es que se puede dar el caso que tampoco existe una guía explícita en los BEAM-NIF. ¿Y cuál pudiera ser ese caso? ¿Cuál pudiera ser ese ejemplo ilustrativo que no esté contemplado ni en NIF para pymes, ni en NIF de grandes entidades, ni en los BEAM-NIF? El caso es el siguiente, y que se ha dado lamentablemente en la situación actual que tenemos de pandemia mundial, aunado ya a la situación económica de hiperinflación que estaba experimentando Venezuela. Cuando una entidad decide su disolución en una asamblea extraordinaria, allí está en la base contable de liquidación, no está como empresa en marcha porque ya ha acordado su liquidación. Su liquidación implica pues que hay que liquidar el activo para cumplir con las obligaciones establecidas en el pasivo, los compromisos que ya tiene la entidad, y si queda algo después de ello pues se distribuye entre los accionistas y finalmente se disuelve la entidad. En ese proceso de disolución está en una base contable de liquidación del activo para cumplir con todas las obligaciones del pasivo. Las normas internacionales de información financiera, tanto las de grandes entidades como para pequeñas y medianas entidades, han sido elaboradas sobre la base contable de acumulación o devengo, pero también sobre la hipótesis de negocio en marcha, que quiere decir que la empresa va a seguir operando por varios periodos económicos. Y en el caso de que esa no sea la hipótesis sobre la cual está funcionando la empresa, hay algo que pueda afectar ese negocio en marcha, pues sencillamente se tiene que revelar. Pero ¿cuál es la base contable sobre la cual una empresa va a preparar estados financieros en situación de liquidación? La NIF no indica una guía explícita. Los boletines, los BEAM-NIF venezolanos tampoco.
En este caso, el párrafo 12 de la NIC 8 permite acudir a lo que han emitido otros entes emisores de normas. En este sentido es importante recordar que IASB desde el año 2002 tiene un acuerdo de convergencia con FASB, el acuerdo NORWOC, que es un programa de convergencia orientado a eliminar las diferencias que existen entre las NIF emitidas por el IASB y los US GAAP emitidos por el IASB, por FASB, que es la Junta Emisora de Normas de los Principios de Contabilidad estadounidenses. FASB sí ha emitido un principio de contabilidad, en este caso el ASU. El ASU son unas siglas en inglés que significan actualización de normas de contabilidad. El ASU 2013-07, que como su nomenclatura lo indica, fue emitido en el año 2013. El ASU 2013-07, tópico 2005, donde establece la base de la contabilidad de una empresa en situación de liquidación. Y que como quiera que las NIF no contemplan un principio, una norma que indique cómo preparar información financiera para una entidad en situación de liquidación, pero permite acudir a lo que está establecido acudir supletoriamente a lo que establecen otros entes emisores. Para las empresas que aplican NIF, la referencia, en el caso de que entren en una situación de liquidación, de que su junta directiva acuerde una situación de liquidación, pues el ASU 2013-07 se convierte en el principio de contabilidad de referencia por aplicación supletoria, por no existir un tratamiento contable específico establecido en las NIF ni en los BA-BEN-NIF, que son los boletines locales en Venezuela. Por cierto que si ustedes quieren profundizar sobre este tema, en nuestro canal de YouTube existe un video donde ya hablamos de manera más detallada sobre el tratamiento contable de empresas en situación de liquidación. Pues bien, estas son las generalidades que debemos manejar y hemos hablado también de algunos aspectos específicos que es importante conocer para poder tener un dominio, un conocimiento de la norma. Y poco a poco ir profundizando sobre los aspectos específicos de cada norma en particular. Pero hay que conocer esta generalidad, que las NIF solo aplican a entidades con ánimos de lucro, no aplican a entes públicos. Los entes públicos tienen su propio cuerpo normativo. Que en las NIF para entidades con ánimos de lucro hay dos cuerpos separados, uno que aplica a grandes entidades y otro que aplica a pequeñas y medianas entidades. Que en Venezuela no estamos aplicando directamente NIF, estamos aplicando BEN-NIF. Estamos aplicando las normas internacionales, pero acompañadas con boletines locales. Con boletines locales que emite la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, porque una norma sublegal, que es el Reglamento General de la Ley de Impuestos sobre la Renta, reconoce que los principios de contabilidad son aquellos emanados de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Ahora bien, ciertamente este es un tema bastante amplio. Sencillamente hemos querido compartir con ustedes nuestra experiencia y la experiencia de otros colegas muy reconocidos, muy queridos por nuestra comunidad de contadores, como es el caso del colega Reni Espinosa, el caso del doctor Edmundo Flores, muy respetado, colega colombiano. Y bueno, este servidor ha sumado también su experiencia personal. De todas maneras, si usted quiere profundizar sobre este tema, hemos preparado una guía basada, por supuesto, en el material de entrenamiento diseñada por el IASB, basada también en las preguntas que este servidor tuvo que enfrentar en la prueba de certificación voluntaria y en los programas que anteriormente he podido participar para poder certificarme en normas. Y en el caso que usted desee adquirir esto, si es que se está preparando en forma autodidacta o quiere optar por una certificación voluntaria, que yo se la recomiendo, es una experiencia bastante grata, usted puede escribir al correo que aparece en pantalla y gustosamente le podemos proporcionar información sobre la guía, sobre el contenido de la misma y la forma de pago en caso de que desee adquirirla. De mi parte, espero haber podido satisfacer las expectativas de ustedes con respecto al tema, con respecto a simplificar el entendimiento en el estudio de las normas, y quedamos a sus gratas órdenes y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.